Para él, esa actuación resulta de lo más divertida. Pero volvamos a lo que usted estaba contando. Así que se acercó al coche y se asomó a los cristales, observándola. Sí, quería que saliera, pero me negué. Entonces dijo que por lo menos debería bajar el cristal de la ventanilla para que no tuviéramos que gritar para oírnos. Respondí que no me importaba gritar un poco. Él amenazó con romper el cristal si no lo bajaba. Yo sabía que, de hacerlo, Jeter metería la mano y quitaría el seguro de la portezuela, de modo que consideré preferible apearme del coche por mi propia voluntad. En cuanto abrí y bajé, él intentó abalanzarse sobre mí y yo respondí apretando la boca del cañón contra su vientre. El arma estaba martillada, a punto para el disparo, y Jeter lo advirtió al instante. Vaya, me gustaría haber visto su cara, comentó el teniente Whitman con una sonrisa. Yo tenía un miedo de muerte, continuó Jenny, recordando la escena. Me refiero a que estaba asustada de su presencia, por supuesto, pero también me daba miedo la idea de tener que apretar el gatillo. Ni siquiera estaba segura de poder hacerlo. Con todo, me daba cuenta de que no podía permitir que Jeter viera la menor vacilación en mi actitud. Si la hubiera visto, Jeter se la habría comido viva. Es lo que pensé. Por eso me mostré muy fría, llena de firmeza. Le dije que era médica, que iba de camino de visitar un paciente muy enfermo y que no permitiría que me detuvieran. Mantuve la voz baja. Los otros 3 hombres seguían montados en sus motos y desde la distancia a que se hallaban no podían ver el arma ni escuchar claramente la conversación. Ese Jeter parecía un tipo dispuesto a morir antes que permitir que alguien le viera obedecer las órdenes de una mujer, de modo que yo no quería ponerle en evidencia y arriesgarme con ello a que intentara alguna tontería. Desde luego supo usted calarle enseguida, comentó el teniente, moviendo la cabeza. Después le recordé que algún día él podía necesitar un médico también. ¿Qué sucedería si por casualidad se caía de esa moto suya y quedaba tendido en medio de la carretera gravemente herido? ¿Y era yo el médico que aparecía después de él, que me hubiera hecho daño o me hubiera dado suficientes razones para tratarle mal? Le conté que los médicos pueden hacer cosas para complicar una herida, para asegurarse de que el paciente tenga una recuperación larga y dolorosa. Le pedí que pensara en ello. Whitman la miró, boquiabierto. Jenny continuó. No sé si fue eso lo que le inquietó o si solo fue la pistola, pero le vi titubear y a continuación empezó una gran parodia destinada a sus compinches. Les dijo que yo era una amiga de un amigo y que me había conocido cierta vez, hacía años, pero que no me había reconocido al principio. También les ordenó que me trataran con toda la cortesía de que fueran capaces los demonios. Nadie debía molestarme bajo ninguna circunstancia. Después montó de nuevo en su Harley y se marchó, escoltado por otros 3. ¿Y usted continuó su camino a Mount Larson? ¿Qué iba a hacer si no? Todavía tenía que atender a mi paciente. Increíble. De todos modos, he de reconocer que estuve sudando y temblando hasta que llegué al pueblo. ¿Y desde entonces no la ha molestado ningún motorista? No. De hecho, cuando pasan junto a mí alguna vez por esta zona, se limitan a sonreír y a saludarme con la mano. Whitman se echó a reír. Así pues, añadió Jenny, ahí tiene la respuesta a su pregunta. Sé manejar un arma, en efecto, pero espero no tener que disparar nunca contra nadie. La doctora contempló la Magnum 357 que tenía en la mano, frunció el ceño, abrió una caja de munición y empezó a cargar el arma. El teniente sacó un par de balas de otra caja y cargó un fusil. Ambos permanecieron unos momentos en silencio. Luego Whitman dijo: ¿Realmente habría hecho usted lo que le dijo Jeter? ¿El qué? ¿Dispararle?
No, me refiero a que si la hubiera lastimado, tal vez violado, y luego hubiera tenido usted ocasión de tratarle como paciente, habría usted... Jenny terminó de cargar la Magnum, cerró el tambor con un chasquido y dejó el arma sobre la mesa. Bueno, estaría tentada de hacerlo. Sin embargo, por otra parte, tengo un respeto enorme por el juramento hipocrático, de modo que... Bien, supongo que esto significa que me dejo llevar por el corazón, pero le daría a Jeter la mejor atención médica que pudiera. Sabía que diría eso. Hablo mucho, pero por dentro soy un pedazo de pan. Seguro, replicó él. La manera como se enfrentó a ese Jeter es la más valiente que he visto nunca. Pero si él la hubiera maltratado y usted se hubiera aprovechado más tarde de su condición de médico para arreglar cuentas con él, bueno, eso ya habría sido distinto. Jenny alzó la vista del revólver del 38 que acababa de tomar del muestrario que llenaba la mesa, y sus ojos miraron fijamente a los del negro teniente, claros e inquisitivos. Doctora Page, usted tiene, como decimos nosotros, lo que hay que tener. Si quiere, puede tutearme y llamarme tal. Casi todo el mundo lo hace. Es la abreviatura de Talbert. Está bien, tal. Y tú puedes llamarme Jenny. Hmm, no estoy seguro de eso. ¿Por qué no? Porque usted es médica y todo eso. Mi tía Becky, que fue quien me educó, siempre les tuvo un gran respeto a los médicos. Me suena raro llamar a una doctora por su nombre de pila. Los médicos también somos personas, ¿sabes? Y teniendo en cuenta que aquí todos estamos en una especie de olla a presión, eso no importa. La cortó Tal, moviendo la cabeza en gesto de negativa. Si te molesta, llámame como lo hacen la mayoría de mis pacientes. ¿Cómo? Simplemente Doc. Y tutéame. ¿Doc? El teniente se lo pensó unos momentos y una sonrisa cubrió luego su rostro lentamente. Doc. Me hace pensar en uno de esos viejos bobalicones y pendencieros que solía interpretar Barry Fitzgerald en las películas de los años 30 y 40. Lo siento, pero no soy nada pendenciera. Tienes razón, y tampoco eres una vieja bobalicona. Jenny se rió en silencio. Me gusta, continuó Whitman. Doc. Sí. Y cuando te imagino clavándole el revólver en el vientre a ese Jeter, lo encuentro perfecto. Cargaron 2 armas más. Oye, tal, ¿por qué tantas armas en la comisaría de un pueblo tan pequeño como Snowfield? Si se quiere contar con los fondos estatales y federales para el presupuesto destinado al mantenimiento del orden en el condado, se debe cumplir una serie de requisitos de todo tipo que resulta ridícula. Una de las condiciones es que cada comisaría de estas características tenga este arsenal mínimo. Y ahora, bueno, quizá deberíamos alegrarnos de contar con todo este armamento, aunque de momento no hemos visto a nadie contra quien disparar. Sospecho que pronto lo encontraremos, dijo Tal, y te diré una cosa. ¿Qué? El rostro agraciado, oscuro y cuadrado del teniente podía mostrarse inquietamente hosco. No creo que debas preocuparte de si tienes que disparar contra personas. Por alguna razón, me parece que no es de las personas de lo que debemos preocuparnos. Bryce marcó el número privado de la residencia del gobernador en Sacramento, que no aparecía en la guía telefónica. Habló con una sirvienta que insistió en que el gobernador no podía ponerse al teléfono, ni siquiera para atender una llamada de vida o muerte de un viejo amigo. La sirvienta quería que Bryce dejara el mensaje. A continuación habló con el jefe de personal de la casa, que también le indicó que dejara el mensaje. Por fin, después de una larga espera, pudo hablar con Gary Poe, principal colaborador y consejero político del gobernador, Jack Redlock. Bryce, le dijo Gary,
Jack no puede ponerse al teléfono ahora mismo. Está ofreciendo una cena muy importante en el comedor. El ministro japonés de Comercio y el cónsul general de San Francisco. Gary, estamos tratando por todos los medios que esa nueva fábrica de componentes electrónicos americano-japonesa se instale en California. Tenemos miedo de que termine yéndose a Texas o Arizona, tal vez incluso a Nueva York. Santo cielo, Nueva York. Gary, ¿por qué iban a tomar en consideración Nueva York con todos los problemas sindicales y los impuestos que existen allí? A veces me parece que... ¡Cállate, Gary! ¿Eh? Bryce nunca cortaba así a nadie. Incluso Gary Poe, que era capaz de hablar más alto y más deprisa que un charlatán de feria, enmudeció al instante. Gary, esto es una emergencia. Consigue que se ponga Jack. En tono dolido, Poe respondió: Bryce, estoy autorizado para... Escucha, Gary, tengo muchas cosas que hacer durante las próximas 2 horas. Esto es, si vivo el tiempo suficiente para ello. No puedo perder un cuarto de hora explicándote todo el asunto y luego otro cuarto de hora repitiéndoselo a Jack. Atiende. Estoy en Snowfield y parece que todos los habitantes han muerto, Gary. ¿Qué? 500 personas. Si es una broma, Bryce, 500 muertos. Y eso no es todo. Ahora, ¿querrás llamar a Jack por el amor de Dios? Pero Bryce, 500... ¡Llama a Jack, maldita sea! Gary Poe titubeó. Luego murmuró: Amigo mío, será mejor que todo eso sean tonterías. Soltó el teléfono y fue a buscar al gobernador. Bryce había conocido a Jack Redlock 17 años antes. Al ingresar en la policía de Los Ángeles, había sido asignado a Jack para el año de prácticas. Para entonces, Jack era un veterano con 7 años en el cuerpo, un agente curado de espantos. De hecho, Jack le había parecido tan astuto y tan conocedor de las calles que Bryce había desesperado de llegar a ser siquiera la mitad de bueno en aquel trabajo. No obstante, en un año mejoró mucho. Jack y Bryce juraron permanecer juntos, ser compañeros. Sin embargo, 18 meses más tarde, harto de un sistema legal que soltaba constantemente a los delincuentes que tanto trabajo les costaba llevar a la cárcel, Jack presentó la dimisión como policía y entró en la política. En sus años de agente había recibido un puñado de menciones al valor. Se valió de esa imagen de héroe para conseguir un escaño en el consistorio principal de Los Ángeles y luego se presentó alcalde, obteniendo una victoria aplastante. De allí había saltado al sillón de gobernador. Era una carrera mucho más impresionante que el vacilante camino recorrido que Bryce hasta su puesto de comisario de Santa Mira, pero Jack siempre habría sido el más agresivo y ambicioso de los dos. «Dudy, ¿eres tú?», preguntó Jack cuando se puso al teléfono. Dudy era un viejo mote que Jack empleaba con Bryce, pues siempre decía que el cabello rubio pajizo, las pecas, el rostro saludable y los ojos de marioneta de éste le daban el aspecto de un antiguo personaje infantil. «Howdy Doody». «Sí, soy yo, Jack. Gary está divagando sobre no sé qué tonterías». «Lo que te ha dicho es cierto», respondió Bryce, informando a Jack de todo lo sucedido en Snowfield. Después de escuchar su relato, el gobernador exhaló un suspiro profundo y murmuró: «Me gustaría saber qué te gusta la bebida, Doddy». «Esto no es cosa de unas copas de más, Jack. Escucha, lo primero que quiero que hagas es... ¿llamar a la Guardia Nacional?» «No», exclamó Bryce, «eso es precisamente lo que deseo evitar mientras sea posible». Si no utilizo la guardia y cualquier otro medio a mi disposición y luego resulta que era la primera decisión que debía haber tomado, me crecerá hierba en el culo y tendré un rebaño de vacas hambrientas a mi alrededor. Jack,
Cuento contigo para tomar las decisiones más convenientes, no las decisiones políticas más convenientes. Hasta que sepamos más de la situación, no queremos hordas de la Guardia Nacional pululando por aquí. Esa gente es fantástica para ayudar en inundaciones, huelgas de correos y cosas así, pero no son militares a dedicación completa, son verdaderos vendedores de calzado, abogados, carpinteros y maestros de escuela. Este asunto requiere un grupo policial reducido, eficiente y firmemente controlado, y la única gente así son los policías de verdad, los policías con dedicación exclusiva. ¿Y si tus hombres no pueden hacerse cargo? Entonces seré el primero en llamar a la Guardia Nacional. Está bien, dijo por fin Redlock. Nada de guardia, por ahora. Bryce suspiró. Luego añadió: y también quiero mantener lejos de aquí al Departamento de Sanidad Estatal. Sé razonable, Doddy. ¿Cómo podría hacer eso? Si existe alguna posibilidad de una enfermedad contagiosa que haya acabado con los vecinos de Snowfield o de que algún tipo de contaminación ambiental. Escucha, Jack. Sanidad hace un excelente trabajo en lo que se refiere a seguir y controlar estadísticas sobre brotes de pestes, envenenamientos masivos de alimentos o contaminaciones de masas de agua, pero fundamentalmente son burócratas, se mueven despacio. Tengo la extraña sensación de que estamos consumiendo estrictamente un tiempo prestado. En cualquier momento podría desencadenarse todo el infierno. De hecho, me sorprendería que no fuera así. Además, el Departamento de Sanidad no posee el equipo para afrontar la situación y carece de un plan de acción para hacer frente a la muerte de un pueblo entero. En cambio, hay alguien que sí está preparado, Jack. La División de Guerra Química y Bacteriológica del Cuerpo de Sanidad del Ejército tiene un programa relativamente nuevo que denominan Unidad de Defensa Civil. ¿La División de Guerra Química?, repitió Redlock. Ahora se apreciaba cierta tensión en su voz. ¿Quieres decir que el asunto puede interesar a esa gente? Sí. Señor, ¿no pensarás que tiene algo que ver con gases nerviosos o con armas bacteriológicas? Probablemente no, respondió Bryce, pensando en las cabezas cortadas de los Lieberman, en la inquietante sensación que le había atenazado en el interior del túnel, en la imposible rapidez con que se había desvanecido Jake Johnson. De todos modos, no tengo los suficientes datos para descartar esa posibilidad o cualquier otra. Un deje de cólera cristalizó a continuación en la voz del gobernador. Si los malditos militares han tenido un descuido con alguno de sus condenados virus del apocalipsis... Calma, Jack. Quizá no es ningún accidente. Tal vez es obra de unos terroristas que se han hecho con una muestra de algún agente de ese tipo. O tal vez son los rusos que quieren hacer una pequeña comprobación de nuestro sistema de análisis y defensa contra ese tipo de agresiones. Precisamente el Cuerpo de Sanidad del Ejército ordenó a su División de Guerra Química y Bacteriológica la creación de esa oficina del general Copperfield para hacer frente a situaciones como esta. ¿Quién es Copperfield? El general Galen Copperfield es el jefe al mando de la Unidad de Defensa Civil. Nuestra situación es exactamente la ideal para que solicitemos su intervención. ¿En cuestión de horas van a interferir? Copperfield puede instalar en Snowfield un equipo de científicos perfectamente preparado, biólogos, virólogos, bacteriólogos, patólogos, con formación en las técnicas más modernas de la medicina forense, al menos un inmunólogo o un bioquímico, o un neurólogo e incluso un neuropsiquiatra, todos de primera categoría. El departamento de Copperfield ha construido sofisticados laboratorios de campo móviles. Los tienen guardados en diversos puntos del país, de modo que debe de haber alguno relativamente cerca. No llames todavía a la gente de sanidad del estado, Jack. No tienen un equipo del calibre que puede proporcionarnos Copperfield ni un laboratorio móvil de diagnóstico con todos los adelantos como el de Copperfield.
Yo quiero llamar al general. De hecho, ahora voy a llamarlo, pero antes he preferido tener tu aprobación y tu garantía de que los burócratas del Estado no empezarán a husmear por aquí, entorpeciendo el trabajo. Tras una breve vacilación, Jack Redlock respondió: Dodi, ¿en qué hemos dejado que se convirtiera el mundo si es necesario que exista siquiera un departamento como el de Copperfield? ¿Mantendrás al margen a los de sanidad? Sí, ¿qué más necesitas? Bryce repasó la lista que tenía ante sí. Puedes pedir a la compañía telefónica que desconecte los circuitos de acceso a Snowfield. Cuando el mundo descubra lo que está sucediendo aquí, todos los teléfonos del pueblo empezarán a sonar y no habrá modo de mantener las comunicaciones esenciales. Si pudiera canalizar todas las llamadas desde Snowfield a través de un puñado de telefonistas especiales y filtrar así todo lo que no sea importante y... Me ocuparé de ello, afirmó Jack. Naturalmente. En cualquier caso, podemos quedarnos sin teléfono. La doctora Pace tuvo problemas para poder llamar la primera vez que lo intentó, de modo que necesitaremos aparatos de onda corta. La emisora de la comisaría del pueblo parece haber sido saboteada. Puedo conseguirte una unidad móvil de onda corta, un vehículo con su propio generador de gasolina. La Oficina de Prevención de Terremotos tiene un par. ¿Algo más? Hablando de generadores, sería estupendo no tener que depender del alumbrado público. Hemos comprobado que nuestro enemigo aquí puede manipularlo a su voluntad. ¿Podrías conseguir un par de generadores grandes? Se puede hacer. ¿Qué más? Si se me ocurre algo, no dudaré en pedírtelo. Bryce, permite que te diga que, como amigo, lamento muchísimo verte metido en este trance. En cambio, como gobernador, me alegro muchísimo de que eso, lo que diablos sea, haya sucedido en tu jurisdicción. Por ahí algunos estúpidos integrales que ya lo habrían jodido todo si el asunto hubiera caído en sus manos. A estas alturas, si hubiera sido una enfermedad, ya la habrían extendido por medio estado. Estoy seguro de que prestarás un gran servicio ahí arriba. Gracias, Jack. Ambos permanecieron en silencio un instante. Por fin Jack Redlock murmuró: ¿Dodi? Sí, Jack. Cuídate. Lo haré, Jack, respondió Bryce. Bien, tengo que hablar con Copperfield. Te llamaré más tarde. Hazlo, por favor. Llámame más tarde. No se te ocurra desvanecerte, amigo mío. Se despidió el gobernador. Bryce colgó el teléfono y echó una mirada a su alrededor. En la sala de la comisaría, Stu, Wargell y Frank estaban sacando la placa frontal de la emisora. Tal y la doctora Page estaban cargando armas. Gordy Brogan y la pequeña Liza Page, el más corpulento y la más menuda de los componentes del grupo, preparaban café y comida en una de las mesas. Incluso en medio del desastre, pensó Bryce, incluso en plena desolación y muerte, hemos de tomar nuestro café y nuestra cena. La vida continúa. Descolgó el auricular para marcar el número de Copperfield en Dunway, Utah. No escuchó el tono de marcar. Pulsó varias veces la tecla de la horquilla. ¿Hola? Dijo. Nada. Bryce notó a alguien o algo escuchando. Pudo percibir la presencia, exactamente como la había descrito la doctora Page. ¿Quién está ahí?, preguntó. En realidad no esperaba respuesta, pero le llegó una. No era una voz, sino un sonido peculiar, aunque reconocible. El chillido de unas aves, quizá gaviotas, sí, gaviotas marinas chillando a gran altura sobre una costa barrida por el viento. El sonido cambió, se convirtió en un prolongado chasquido, un cascabel, como un sonajero lleno de alubias, el sonido de advertencia de una serpiente de cascabel. Sí, no cabía duda, el inconfundible sonido de una serpiente de cascabel. Y entonces el sonido cambió otra vez, un zumbido electrónico, no, abejas, abejas zumbando, formando un enjambre.
y ahora el chillido de las gaviotas de nuevo, y el trino de otro pájaro, una vibrante voz musical, y jadeos, como un perro fatigado, y gruñidos, pero no de perro, de algo más grande. Y el siseo y los bufidos de unos gatos peleándose. Aunque no había nada especialmente amenazador en los sonidos en sí, salvo quizá el de la serpiente de cascabel y los gruñidos, Bryce notó un escalofrío al escucharlos. Los ruidos de animales cesaron. Bryce esperó, escuchó y preguntó al fin: ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. ¿Qué quiere? Otro sonido llegó por el cable y atravesó a Bryce como si fuera una daga de hielo. Gritos. Hombres, mujeres y niños. Y no solo unos pocos, decenas. Más incluso. No eran gritos fingidos, no expresaban un terror simulado. Eran los gritos desnudos, desgarradores de los condenados, unos lamentos de dolor, de miedo, de desesperación que partían el alma. Bryce se sintió mareado, el corazón se le disparó. Le pareció estar en línea abierta con las entrañas del infierno. ¿Eran aquellos los gritos de los muertos de Snowfield, recogidos en una cinta magnetofónica? ¿Quién los había grabado? ¿Por qué? ¿O quizá no estaban grabados y los escuchaba en directo? Un grito final. Una niña muy pequeña. Al principio era un grito de terror que luego se transformó en aullido de dolor, de inimaginable sufrimiento, como si la estuvieran desgarrando. Su vocecilla se alzó más y más y... silencio. El silencio era aún peor que los gritos porque la presencia innominable seguía aún al otro lado de la línea y Bryce podía percibirla ahora con más intensidad. El comisario estaba sobrecogido por la conciencia de una maldad pura e inexorable. Estaba allí. Con gesto rápido colgó el teléfono. Estaba temblando. No había estado en peligro alguno, pero estaba temblando. Miró a su alrededor. Los demás seguían ocupados en las tareas que les habían encomendado. Al parecer nadie había advertido que su última llamada telefónica había sido muy distinta de la anterior. Un reguero de sudor le bajó por el espinazo desde la nuca. En algún momento tendría que informar a los demás de lo que había sucedido. Pero no ahora, porque ahora mismo no podía confiar en su voz. Seguramente advertirían su nervioso temblor y sabrían que aquella extraña experiencia le había afectado profundamente. Hasta que llegaran refuerzos, hasta que hubiera establecido una base más sólida en Snowfield, hasta que todos estuvieran menos atemorizados, no era aconsejable dejar que los demás le vieran temblar de miedo. Al fin y al cabo, todos dejaban en sus manos la dirección del asunto y no tenía intención de decepcionarles. Exhaló un suspiro profundo, purificador. Levantó de nuevo el auricular y escuchó de inmediato la señal de marcar. Con inmenso alivio llamó a la unidad de defensa civil en Dudway, Utah. A Liza le gustaba Gordy Brogan. Al principio le había parecido hosco y amenazador. Era un tipo enorme, con unas manazas tan grandes que le recordaban a uno al monstruo de Frankenstein. En realidad tenía un rostro bastante parecido, pero cuando fruncía el ceño, aunque no fuera de enfado, aunque solo estuviera preocupado por algo o meditabundo, sus cejas se juntaban dándole un aire de ferocidad y sus ojos negros negrísimos se hacían más oscuros aún de lo habitual y el hombretón parecía un espectro. En cambio, sonreír le transformaba. Esto era lo más sorprendente. Cuando Gordy sonreía, uno sabía inmediatamente que estaba delante del auténtico Gordy. Te dabas cuenta de que el otro, el que creías ver cuando fruncía el ceño o cuando su rostro estaba relajado, era una pura invención de la imaginación. Su sonrisa ancha y cálida resaltaba la bondad que brillaba en sus ojos y la dulzura de su amplia frente. Cuando uno le conocía,
Gordy era como un gran cachorro que siempre caía bien. Era uno de esos escasos adultos capaces de hablar con un niño sin sentirse ridículo y sin mostrarse condescendiente o protector. En ese aspecto era todavía mejor que Jenny, y era capaz de reír incluso en las presentes circunstancias. Mientras terminaba de colocar la cena en la mesa, carne fría, pan, queso, fruta fresca, bollos y calentaba el café, Liza dijo: «Usted no tiene aspecto de polizonte». «Oh», respondió Gordy, «¿y qué aspecto se supone que debe tener un polizonte?» «¿He dicho algo inconveniente? ¿Es polizonte una palabra ofensiva? En algunos sitios sí, en las cárceles, por ejemplo». A Liza le sorprendió que el hombretón aún fuera capaz de reírse después de todo lo que había sucedido esa noche. «En serio», insistió Liza, «¿cómo prefiere un agente del orden que le llamen? ¿Policía? Tanto da. Llámame agente, policía, polizonte, lo que más te guste. Lo importante es que no te parezco adecuado para ese papel». «No, no, eres perfecto», respondió Liza, «sobre todo cuando pones esa mirada, pero no pareces un polizonte». «¿Qué te parezco entonces?» «Déjame pensar». Liza se interesó al momento por el juego, pues desviaba su mente de la pesadilla que les envolvía. «Tal vez pareces un joven predicador». «¿Yo?» «Bueno, en un púlpito estarías fantástico, lanzando sermones de fuego y azufre. Puedo verte sentado en el confesionario, con una sonrisa de ánimo en el rostro, escuchando los problemas de la gente». «Yo, un predicador», repitió Gordy, visiblemente sorprendido. «Con esa imaginación deberías ser escritora cuando seas mayor». «Creo que seré médico como Jenny. Una doctora puede hacer mucho bien». Hizo una pausa. «¿Sabes por qué no pareces un polizonte?» «Porque no puedo imaginarte usando esto», señalando el revólver. «No puedo imaginarte disparándole a alguien, aunque se lo merezca». Liza se sorprendió ante la expresión que cubrió el rostro de Gordy Brogan. Estaba visiblemente emocionado. Antes de que la pequeña pudiera preguntar qué sucedía, las luces parpadearon. Alzó la vista. Las luces parpadearon una vez más y otra más. Volvió la mirada a las cristaleras de la fachada. Fuera, las farolas parpadeaban también. «No, por favor», se dijo, «otra vez no. Dios mío, no nos arrojes a las tinieblas, por favor, por favor». Las luces se apagaron. Capítulo 15. La cosa de la ventana. El oficial de guardia a cargo de la línea de emergencia de la Unidad de Defensa Civil en Dudley, Utah, atendió la llamada de Bryce Hammond. Este no tuvo que dar muchas explicaciones para que le pusieran en comunicación con el domicilio del general Galen Copperfield. El general le escuchó con atención, pero no dijo gran cosa. Bryce quería saber si cabía la posibilidad, aunque fuera remota, de que la causa de las muertes de Snowfield fuera algún agente químico o biológico. Copperfield respondió que sí, pero no añadió nada más al comentario. Luego advirtió a Bryce que estaban hablando por un teléfono no protegido e hizo referencias vagas pero severas al secreto informativo y las normas de seguridad. Cuando hubo escuchado lo fundamental de lo sucedido, salvo algunos detalles, el general irrumpió la narración de Bryce con cierta brusquedad y sugirió que ella le contaría el resto cuando se encontraran cara a cara. «He oído lo suficiente para convencerme de que mi organización debe interferir».